plantear este tema que me parece que es central, que es la diferencia entre un negocio personal y una empresa. ¿Sí? Que ustedes van a ir viendo y planteándose distintos casos personales o distintos casos de gente que ustedes conocen, que no es que todos están en una columna, ¿no? O sea, que uno dice, yo estoy acá o yo estoy acá. Hay una, como que se va para un lado y para el otro, y que es importante esto ir analizándolo, pensándolo y teniendo muy en claro para ser coherente y para que se entienda claramente cuál es el objetivo que uno persigue. Eh, por un lado, desde un punto de vista de la formalidad legal y de la responsabilidad legal, un negocio personal opera bajo el nombre y responsabilidad de una persona física. El quit arrancará con 20, con 23 o con 27. ¿Eh? Eh, y la responsabilidad es ilimitada por todo su patrimonio. O sea, por negocio que sea, por chico que sea el negocio, cualquier inconveniente que hubiera, uno tiene que responder con todo su patrimonio. Mientras que una empresa normalmente está constituida como una persona jurídica, es una sociedad anónima, una SRL, las más comunes hoy en día, pero también están las SCA, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto separa legalmente el patrimonio de los socios del de la sociedad. Y entonces la responsabilidad es limitada al capital aportado, ¿no? El patrimonio personal está protegido, excepto, y acá lo resalto, por fraude o mala praxis. Es decir, si llegara a haber mala praxis, se llama técnicamente que se corre el velo y se puede accionar sobre todo el resto del patrimonio. Cada vez hay más cuestiones que, digamos, pueden ser objetables. Estamos muy acostumbrados a que normalmente, sobre todo en este sector, no había mayores conflictos, pero cada vez hay más y cada vez hay más limitaciones, incluso desde un punto de vista ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. La escalabilidad. Generalmente el negocio personal depende directamente del trabajo del dueño y lo amplío al de sus familiares o amigos, digamos, pero es una cosa muy, muy íntima que se basa mucho en la confianza, entonces se busca por ese lado y crece hasta en donde el dueño pueda y quiera controlarlo. Muchas veces las preocupaciones que tienen los empresarios es, ¿tengo que seguir haciendo crecer la empresa? ¿Por qué? Porque el hecho de que crezca me genera a mí más laburo, más preocupaciones, más tensión, y realmente es necesario. Entonces, es un límite al crecimiento. Mientras que una empresa está diseñada para crecer, sumar empleados, profesionales, especializados. Acá destaco el tema de especializados, porque cuando uno habla de profesionalizar la empresa no quiere decir contratar a gente que tenga títulos universitarios, es gente que sepa. O sea, puede ser una persona que no sepa leer y escribir, pero que domina el tema. Ahí está su expertise. ¿Mm? Delegar funciones, abrir sucursales, o sea, puede crecer más fácilmente. El acceso al capital, un negocio personal se basa mucho en capital propio y préstamos personales o créditos simples, mientras que una empresa puede atraer inversores emitiendo acciones, buscando financiamiento más sofisticado, obligaciones negociables, fideicomisos, etcétera. De hecho, no tanto en el sector, pero en otros sectores, normalmente los empresarios buscan no poner capital propio. O sea, el capital que está, pero en las nuevas inversiones buscan que el capital de terceros. En la gestión y la estructura, las decisiones las toma el dueño en el negocio personal y nadie lo audita. Y está puesto más grande porque esto para mí es crucial. Nos acostumbramos a que nadie nos audite porque nadie nos audita. Yo soy dueño, soy director, soy gerente, aunque sea una persona física, me refiero a los roles, están todos en la misma persona y yo me la banco. O sea, si yo me llego a equivocar en una decisión, el capital es mío, por lo tanto nadie me audita. Mientras que una empresa hay órganos de gobierno con derechos y obligaciones, ¿eh? Y una estructura organizacional con roles definidos, o por lo menos debería tenerlos.
Obviamente no hay conflictividad cuando el dueño es único, porque salvo que tenga una doble personalidad, no se puede pelear consigo mismo. En una empresa en donde hay varios socios hay que lograr acuerdos. Y tengo que hablar para lograr esos acuerdos. Tengo que conversar para lograr esos acuerdos. Tengo que dejar de cantar mis ideas, dejar mis egos de lado, etcétera, etcétera. O discusiones que por ahí vienen de hace muchísimo tiempo, no de hace un par de días, sino de que cuando teníamos 10 años me pinchaste una pelota y desde allá traigo ese recuerdo que hoy lo vuelco sobre la mesa por la discusión de hoy. Que cuando hay terceros en la mesa, uno se da cuenta que la discusión escaló históricamente. ¿Mm? Y luego la continuidad o trascendencia de la empresa se termina si el dueño se retira, se muere o decide venderlo, y lo que se transfiere es un patrimonio. ¿Mm? Mientras que en una empresa puede continuar funcionando aunque cambien sus dueños. ¿Eh? Lo que se transfiere es una empresa. Entonces, ustedes, está bueno agarrar y decir, che, ¿cómo es lo mío? Y voy de acá para allá, y yo, sí, yo tengo una sociedad, ¿sí? O sea, yo tengo un directorio, tengo accionistas, pero el 95% de las acciones son mías, motivo por el cual prácticamente las decisiones que tomo dependen de lo que yo planteo. Como soy dueño, director y gerente, nadie me audita. Entonces, esto se genera una cultura en las empresas que hace que cuando pasa de una generación a otra, en donde hay un único dueño o un dueño muy mayoritario, ¿sí? La segunda generación se crió con esta cultura y continúa con la misma cultura porque es la única que conoce, la única que entiende, ¿sí? Bien, luego, ¿cuáles son los distintos personajes que actúan en una empresa familiar? Por un lado tenemos a los propietarios, por otro lado tenemos a quienes gestionan el negocio, ¿sí? Y por otro lado está la familia. ¿Mm? Y después tenemos los puntos de intersección, o sea, hay dueños que trabajan en la empresa pero que no son de la familia, otros que son dueños, trabajan en la empresa y son de la familia. Hay familiares que todavía no son dueños pero que trabajan en la empresa y hay dueños que son de la familia pero que no trabajan en la empresa. Entonces, yo acá les pediría que cuando piensen en los distintos personajes, piensen en aquellos que están cumpliendo un solo rol o un rol que sale del círculo del negocio, porque estamos muy acostumbrados a pensar dentro del círculo del negocio. Incluso a quienes somos consultores o asesores, vemos la cuestión más desde este lado y no tanto desde estos otros lados, ¿ah? Que de alguna manera son con los que después se generan conflictos. Eh, yo, digamos, hace 15 años que soy uno de los directores del programa de dirección de empresas, del PDA, ¿no? Por el cual ya han pasado 460 personas aproximadamente. Y al margen de eso, hace 15 años también, 17 años, que venimos analizando distintas empresas, más de 600 empresas en lo que son los talleres pensando en la empresa, y normalmente uno ve que cuando los empresarios que están aquí adentro hablan de los que están afuera, y son los anormales, mirá las cosas que me pide, y los planteos que me hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que ha participado del programa de dirección, que está, por ejemplo, acá o que está acá, ¿sí? Y que de pronto es muy interesante hablarlos porque yo le pido y él no me da información. Yo le pido y él me exige que... Entonces, en realidad hay una confusión con respecto a estos roles. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de estos distintos roles? Y acá quiero hacer hincapié, esto no tiene ninguna importancia desde mi punto de vista, si esto es una sociedad o si es una persona física que pretende que funcione como una empresa, aunque sea bajo la figura de una persona física. Hay empresas que conozco que funcionan excelentemente bien y que tienen un directorio, digamos, un consejo asesor, aunque no sea un directorio, aunque no sea un responsable formal,
pero abre el juego al resto de otras personas. Entonces, acá lo que tenemos es la asamblea de accionistas, que es la que nuclea a los socios, el directorio y la gerencia, que son los dos órganos que están más vinculados al pensar y al hacer de la empresa, ¿m? Como un órgano de dirección y control el directorio y como un órgano de ejecución la gerencia, y el consejo de familia, que es el que nuclea y el que trata los temas que tienen que ver con la empresa dentro de la familia. ¿M? Entonces ahora me voy un poquitito a la ley de sociedades. ¿Qué dice la ley de sociedades al respecto? Y acá es un poco las normas de un buen funcionamiento, cómo debería funcionar. ¿Qué obligaciones tienen los accionistas? Aportan el capital a la empresa y corren el riesgo por el capital aportado. Pueden perder dinero si les va mal. ¿Sí? ¿Cuánto? Lo que aportaron al negocio. Eso es lo máximo que pueden perder, siempre y cuando lo hayan hecho, digamos, legalmente, digamos, que no hayan cometido ningún ilícito por el cual se pueda pedir más que eso corriendo el velo. La otra cuestión tiene que ver cuáles son los derechos. Y esto es lo que tiene que hacer un accionista. Esto no puede obviarlo, ¿sí? Es aprobar la gestión anterior, es decir, el balance y el estado de resultados. Cuando digo aprobar, tiene que decir, estoy de acuerdo, ok, le doy mi visto bueno al resultado. Puede ser que diga, che, la verdad que me parece malo el resultado, y tendrá que obrar en consecuencia, es decir, bueno, la verdad que no estoy muy de acuerdo, me parece que estuvo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos adelante, pero ya tuve una primera manifestación que no estuve de acuerdo. Segundo, nombran y remueven al directorio, en quien delegan la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad ante la sociedad, no ante la sociedad anónima, sino ante el pueblo, ¿sí? este, Se la delegan al directorio. Ellos se delegan de esa responsabilidad. Nadie puede accionar penalmente contra un accionista y sí contra un director. ¿Mm? Y además fijan sus remuneraciones. Obviamente serán acordadas entre una y otra parte, pero quien corta el bacalao y dice le vamos a pagar tanto es los accionistas y no el directorio. ¿Mm? Aprueban el plan de negocios y el presupuesto. Es decir, por acá aprueban lo que hicimos y acá aprueban lo que vamos a hacer. Hay un plan que se presenta, que lo presenta el directorio y los accionistas dicen, perfecto, adelante. O pide que se hagan algunos ajustes. Bajemos el endeudamiento, demoremos un poco el crecimiento, pido más. La siguiente, dice, deciden el destino de las utilidades. ¿Sí? Cobran dividendos por el capital aportado, pero quien decide cuánto son los accionistas. Obviamente, acá va a haber una puja, una negociación entre el directorio, que va a pedir fondos para un determinado plan, y los accionistas que puedan estar pidiendo dividendos. Habrá que ver qué tan bueno es el plan de negocios para que los accionistas están dispuestos para no retirar de más, sino que haya un autofinanciamiento que les permita crecer más. Y después deciden los aumentos o reducciones de capital. Esto, ¿qué significa? Cuando se crea una sociedad, se hace un aporte de capital, que es el capital social, que es al que está limitada la responsabilidad de la empresa, y si yo quiero aumentarlo, en una asamblea se decide aumentarlo, y si yo decidiera reducirlo, en una asamblea también se decide reducirlo, pero tiene que constar en actas, tiene que figurar, o sea, tiene que ser información pública. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto es muy importante para las sociedades. Para nosotros, el patrimonio es todo lo que tenemos, todo el activo que tenemos menos las deudas. El resto es el patrimonio. Ahora, desde un punto de vista de una sociedad, ese patrimonio está conformado por el capital social, que es lo que se aportó, y los resultados acumulados. Para nosotros es lo mismo, todo eso es patrimonio. Para un banco no. Para un banco yo soy prestable en función del capital social. Entonces, con la inflación que nosotros hemos tenido, normalmente las empresas tienen un capital social muy bajo y tienen un montón de resultados acumulados. Entonces el banco dice, por más de que tu empresa sea gigantesca, yo te puedo prestar 100, pero ¿cómo 100 nada más? ¿Por qué tan poco?
porque me tenés que pasar más capital de los resultados acumulados a capital social, para que de pronto vos seas, digamos, pongas esa garantía, ¿sí? Entonces, bueno, en esa asamblea se define ese aumento de capital. Esto no debería, Tommy, te pido que dejemos la pregunta para el final. Anótala, por favor. Entonces, el rol del accionista decide a dónde quiere ir y decide cómo viajar. O sea, si quiere ir en turista, en primera o en ejecutiva, ¿sí? Pero en definitiva, no toma ninguna decisión digamos, por dónde va a ir. ¿Eh? Hay mucha turbulencia, entonces bajemos porque me da miedo. El capitán sigue volando. ¿Eh? Ahora, uno puede decidir si el destino y si la manera en que quiere viajar. ¿Cuáles son las funciones que tiene el directorio? Bueno, uno representa a la sociedad y es el responsable de la misma. ¿Mm? Cobra honorarios por esa responsabilidad que asume ante los accionistas. Entonces, en definitiva, como esto es designado y removido por los accionistas, no tengo que indemnizar a alguien que cobra honorarios. ¿Sí? Sí, si además fuera empleado, pero si solamente es director y cobra honorarios, es como cualquier prestador de servicios que cobra un honorario, algún momento se desvincula y se terminó, no hay que cubrir esa indemnización. ¿Mm? Más allá que si uno lo hiciera y tiene ganas de hacer un reconocimiento, lo puede hacer, pero no legalmente. Es el responsable del diseño de la estrategia. ¿Eh? Como parte de esa, organizar la empresa. Es alguien que está tomando una cierta distancia y que ve cómo funciona y se dan cuenta mucho más de algunos errores que de pronto el gerente no se da cuenta. Es exactamente lo mismo que pasa en una reunión CREA, que vienen todos los de afuera y ven errores que uno que está dentro no los ve. Y uno dice, pero ¿cómo se dieron cuenta? Porque a veces es tan obvio, pero nosotros estamos tan metidos en lo operativo que no vemos cuestiones obvias. Define las necesidades de inversión. Es decir, yo para llevar adelante el plan que les propongo necesito tanto dinero. ¿Sí? Por lo tanto, tendrá que convencer a los accionistas para que traten de no retirar mucho dividendo, porque de lo contrario van a tener que pedir mucho financiamiento y tal vez los accionistas no quieran endeudarse tanto. Nombran al gerente general, en quien delega las tareas operativas, pero no lo excluye de la responsabilidad. Evalúa el desempeño del gerente general. Fíjense que los accionistas evalúan el desempeño del directorio y el directorio evalúa el desempeño del gerente general. Y dependiendo del grado de delegación de los accionistas, puede comprar o vender activos. ¿Sí? A veces, por ejemplo, no puede vender un campo, pero si de pronto la empresa tuviera 25 campos, agarra y le dice, bueno, podés vender campos hasta tanto, o podés vender estos campos y estos no, podés vender toda la hacienda si tenés ganas, o no, la hacienda podés vender hasta un 30%, si vendés más tenés que pedirnos autorización. O sea, uno lo limita en sus... eh, eh, en el grado de delegación. Y otra cuestión muy importante, es que esto es un órgano colegiado. El directorio es un órgano colegiado. Todos son corresponsables de las decisiones. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que acá no hay acciones, acá no hay porcentajes de poder. Acá todos los directores tienen un voto y son todos responsables. Si de pronto la empresa tiene algún problema, todos los directores son responsables. No, pero en realidad lo que pasa es que como papá tiene el 90%, este, él decide lo que quiere. Él decide como accionista, pero no como director. Entonces, meter en el directorio a gente que no tiene ni idea de lo que pasa, por el solo hecho porque así pagamos dividendos disfrazados de honorarios, porque entonces pagamos un poquito menos de impuesto a las ganancias, que no es tanta la diferencia, ¿sí? Solamente por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si la empresa no distribuye dividendos, solamente puedo distribuir el 5% del resultado. 5% le puedo dar al directorio. Nada más. Sí, si le quiero dar más, le puedo dar todo lo que quiera,
pero paga impuesto a las ganancias. Ese 5% está exento. Y si distribuyera todas las ganancias, puede distribuir hasta el 25%. Entonces digo, nosotros distribuimos dividendos, sí, poquito. Entonces, ¿para qué miércoles metemos a hijos que no saben las decisiones que tomamos? ¿Mm? La otra cuestión es, esto no es un título honorífico. Entonces agarramos, yo siempre pongo el caso, así como, ¿verdad? No le gusta, te hablaba de Doña Rosa, yo le pongo a la tía Coca. La vamos a poner a la tía Coca de presidenta del directorio. Y la tía Coca no tiene ni idea. La única ventaja que tendría es que si va presa, puede ir a prisión domiciliaria. Pero, ¿cómo vamos a ser responsable una persona que no está en las decisiones operativas de la empresa? ¿Mm? Al menos deberíamos poner a una persona que sí sea responsable. No es que el directorio tiene la manija. Sí, tiene la manija de todos los días, pero yo lo puedo remover. Llamo convoco a una asamblea y remuevo al directorio si no me gusta. La otra cuestión es que debe actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio. Una frase escrita en la ley así muy, de momento medio difícil de evaluar, pero dice, quienes faltaren a dicha obligación por acción u omisión, podrán ser sancionados por mal desempeño del cargo, al igual que por la violación de la ley, del estatuto o el reglamento o por cualquier acto cometido con dolo, abuso de facultades o culpa grave y serán responsabilidad ilimitada y solidaria con todos sus bienes. O sea, el director, ¿sí?, es responsable con sus bienes, no con los de la empresa. O sea, si de pronto a mí me hacen un juicio por mala praxis o por mal desempeño, etcétera, etcétera, yo voy a tener que poner mis propios bienes para responder. Motivo por el cual lo que ganan es en función de la responsabilidad, no del trabajo que puedan llegar a ejecutar, que además está remunerado. Pero fundamentalmente lo más pesado es por asumir esta responsabilidad. ¿Mm? Y son responsables civil o penalmente por juicios laborales, deudas impositivas, la ley penal tributaria, civil por daño ambiental o colectivo, penal ambiental, penal cambiario, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, salta un animal a la ruta y alguien viene con el auto y se mata, y uno dice, ¿qué culpa tengo yo? Fue el animal. Bueno, así macanudo, pero no sé si vas a ir preso, pero por lo menos vas a sufrir las consecuencias de tener un juicio en tu contra. ¿Mm? La otra cuestión tiene que ver con, no, pero mi empresa es chica, yo no tengo directorio, yo me arreglo nada más con la gerencia. No tiene que ver con el tamaño, no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño. Un triciclo tiene pedales, motor y tiene dirección. Una bicicleta tiene pedales y tiene dirección. Un auto tiene motor y tiene volante. Y un avión tiene turbina y tiene comandos. Todos tienen dirección. Una cosa es lo que nos mueve, ¿sí? Y la otra cosa es a dónde voy. Entonces, por más de que no nos demos cuenta, alguien decide a dónde voy, ¿sí? Y ese es el que actúa en la dirección. ¿A dónde voy? ¿A dónde freno? ¿A dónde no voy? ¿Eh? Ese es el que limita, es más el director que el gerente. Y después, los operarios no me voy a detener mucho, pero bueno, son los que cobran un sueldo por la tarea que desempeña y bueno, hay que describir bien el puesto, cuál es su misión, su función, su tarea, su responsabilidad, a quién reporta, a quién le supervisa, etcétera. Esto es a lo que estamos más acostumbrados. Ahora, insisto, alguien puede ser accionista, puede ser director y puede ser gerente, ¿sí? Y en esa cuestión, normalmente uno actúa más como gerente que como accionista, ¿sí? Si yo le pregunto al accionista, ¿vos invertirías en este negocio medio tan finito, etcétera, etcétera? Y de pronto agarra y dice, la verdad que no sé si conviene invertir. El gerente dice, ¿y si no, qué hago? Entonces invierte, forzado, porque si no, ¿qué hace? ¿Mm? ¿Y cuál es el rol de la familia empresaria? Porque hasta ahora, si no trabaja y no es accionista todavía, ¿para qué pito está ahí? Y en realidad esto es, un poco la figura que le pongo es como el banco de suplentes, ¿sí? Son las divisiones inferiores. Es la preparación que voy teniendo para el día de mañana ser un mejor accionista,
o un buen director, o un buen empleado, ¿sí? Y me voy formando desde, o sea, la familia lo va formando según el rol que él quiera cumplir. Antes era por el rol que quería el mandato familiar. ¿Eh? Me tuve que hacer cargo. ¿Eh? Me tuve que hacer cargo. Hoy en día los mandatos no son difíciles de cumplir, pero en definitiva es, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser accionista, que lo voy a hacer, salvo que renuncie a esa herencia, digamos, pero de lo contrario, voy a ser accionista. Hay que ver si estoy habilitado o si quiero ser director y también si quiero trabajar en la empresa. Del pensamiento a la acción. ¿Mm? Eh, ¿Esto cómo arranca este proceso de ejecución en la empresa, ¿no? O sea, ¿desde dónde parte? Desde la definición de los objetivos. ¿De qué objetivos? Del para qué tengo esta empresa. No tiene que ver con qué es lo que hacemos. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿nos podés hablar de tu empresa? Entonces, nosotros estamos en tal lugar, en tal cuartel, de tal partido, de tal provincia, o sea, hasta la ubicación geográfica te dicen, qué actividades hacen, pero no te dicen para qué hacen todo eso. ¿Mm? Lo más importante es para qué tenemos la empresa. Después vamos a estar pensando en un plazo relativamente de mediano plazo, normalmente nosotros hablamos de 3, 5 años, ¿cómo va a ser el contexto en el que vamos a estar trabajando? ¿Cómo vislumbramos el futuro cercano para cumplir con este objetivo que nos hemos planteado? ¿Sí? Y después vamos a pensar en estrategias, ¿sí? Para en este contexto cumplir con este objetivo. Y después lo que vamos a hacer es un plan táctico, un plan de acción, una organización, cómo nos vamos a organizar para en esta estrategia cumplir con este objetivo, ¿sí? O sea, si bien somos los mismos, capaz que formamos distinto al equipo, ¿sí? Ponemos otro defensor, cambiamos a un jugador, a esto lo ponemos en otro, contratamos a alguien temporalmente para que cubra un puesto para este momento especial, etcétera, etcétera, y después es empezar a operar. Bien, esto, eh, ahí tenemos entonces el para qué, ¿sí? Esto es el qué, y esto es cómo, quién, dónde, cuándo, etcétera. Ahora, acá tenemos estos tres personajes, tenemos a los dueños, tenemos a la dirección y tenemos a la gerencia. Y pensemos por un ratito un dueño que es dueño, solamente dueño y nada más que dueño. No tiene ni idea cuándo se siembra un trigo, cuánto cuesta, cuánto tiempo demora la gestación de una vaca, ni idea. ¿Sí? Es dueño. Entonces, a él lo que hay que preguntarle es cuáles son los intereses que tiene esta empresa, cuál es su para qué. ¿Mm? ¿Para qué la quiere? Después, la sumatoria de estos para qué, si estos fueran varios, cuando es uno es fácil, hay un solo para qué, pero cuando son varios nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo en los para qué que vamos a compartir y cuáles son los que no compartimos, y cuanto más compartamos, mejor, ¿eh? Pero los que no serán cubiertos con los dividendos. ¿Mm? Alguien que va a estar en la dirección, que podrá ser alguno de los dueños, o será dos o tres dueños, o será un dueño con algunas otras personas que le den una mano, que estén en el directorio formalmente o que sea un consejo asesor. Es decir, no son responsables penales, legales, pero comparten con él las ideas para que no decida solo. Él es el que va a decidir cuál es la misión, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el trabajo que ejecutamos, más ganadería, más agricultura, maquinaria, vamos a cambiar, vamos a irnos a otra zona, etcétera, ¿eh? Y después, ¿cuál es la visión? Esto es lo que estamos haciendo, cuál es la esencia de nuestra empresa, esto es lo que le vamos a agregar a la empresa, la visión. Vamos a pensar el contexto, la estrategia, etcétera. Todo esto lo piensa la dirección, no los dueños. Los dueños no están capacitados, salvo que sepan, para hacerlo. Pero si acá tenemos un médico, tenemos un artista plástico, tenemos un psicólogo, ¿qué pito puede saber de agro o de empresa incluso? Los médicos, por ejemplo, en su vida vieron una materia de matemáticas. ¿Eh? No saben de negocios, saben de salud. ¿Eh? Eh,
Alguien tiene que tomar esta dirección, alguien que sepa el negocio, ¿sí? O que sepa de negocios, no tiene por qué saber estrictamente del negocio, de la ejecución del negocio, pero sí de negocios, porque tiene que ver con la organización, tiene que ver con las personas, tiene que ver con eh, algo de finanzas, etcétera, aunque no sea un experto. Y luego vamos a tener el equipo gerencial y acá hay un punto en donde se juntan. ¿Por qué? Porque muchas veces la dirección, si no está en el día a día o si está poco tiempo en el día a día, el gerente es el que le dice, no, mira, me parece que nos está faltando tal o cual cosa. Como si este fuera el director técnico y este el preparador físico. Vamos a armar el equipo, él arma el equipo y dice, no, mira, pero a tal no lo pongas de nueve porque tiene un tironcito en la pierna. Pongámoslo este otro, o preservémoslo para el partido que viene, que es más complejo, o tiene un problema familiar, está medio deprimido. Bueno, todo eso está más al tanto el gerente porque lo ve día a día. ¿Mm? Esto es la tarea operativa, esto es el afilar del hacha y esto es qué quiero y tomar decisiones. Pero lo esencial, y acá quería llegar, es cómo arranca este proceso. Acá yo tengo que definir los intereses. Tomados que son los intereses, el directorio analiza el entorno, piensa la estrategia y propone, no impone, propone un plan de negocios que los accionistas aprueban. Obviamente, si hay alguien que tiene el 90%, el que propone que está acá, impone acá. Entonces, el problema es que en la familia, ¿cómo vio ese proceso? Si hubo un proceso de imposición permanente, entiende que el rey decide. Entonces no está acostumbrado a otro sistema. ¿Mm? Luego, una vez que los accionistas aprueban, ¿sí? La dirección le pide a la gerencia que se organice y que ejecute. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa cuando somos varios? Y esto es otro punto esencial. Ahí existe lo que es lo que se llama técnicamente el affecto societatis, que es la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido, el para qué, con la constitución de la misma, postergando los intereses personales en aras del beneficio común. Si de alguna manera algún accionista trata de imponer sus propios intereses por sobre el de la sociedad, ¿sí? Se pierde el affecto societatis. Entonces, no tiene sentido que esto continúe adelante si desaparece el affecto societatis o si no logramos ponernos de acuerdo en el affecto societatis. Podremos pelear, podemos hacer esfuerzos sobrehumanos, qué sé yo. Ahora, ¿esto se puede trabajar? Se puede trabajar. Se puede trabajar para tratar de lograr acuerdos. ¿Para qué? Para sacar todo lo que molesta, como dije antes, cuestiones de ego, cuestiones de personales, cuestiones afectivas. Entonces, si yo logro sacar todo eso que enturbia, ¿eh? Para lograr ese afecto societatis, bienvenido sea. Ahora, si de pronto no lo logramos, veamos de qué manera cada uno puede seguir con su propio proyecto, pero en santas paces. O sea, para no pelearnos. Ahí es donde entra el conflicto de la pelea. ¿Mm? La otra cuestión tiene que ver con esto es una herramienta que se utiliza para tratar el tema de empresa familiar, pero me quiero detener solamente en dos ejes. ¿M? Hay un eje que habla de los negocios que trata la empresa y de la generación de fondos, y si son negocios que están en lanzamiento, expansión o madurez, si la empresa está en un periodo de expansión o está en un periodo de madurez o en un periodo de declinación. ¿Eh? Y acá, en el tema de la evolución de la familia, está el tema de la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones o quién conforma el directorio? Para que se entienda mejor. Y ahí tenemos a una familia fundadora, a un ingreso de la empresa de los descendientes, al trabajo conjunto y al traspaso del bastón de mando. Esto, ¿cómo se entiende? Y lo voy a poner con una figura que es una carrera de postas, ¿sí? La familia fundadora arranca con normalmente una persona o una pareja joven o medianamente joven o con alma de joven que arranca un proyecto personal, ¿eh?
y arma este proyecto con vistas a que crezca a futuro. Y por ahí, bajo la figura de, para apartar el patrimonio, bajo una figura de una sociedad. Pero en definitiva, los dueños son ellos. Entonces deciden ellos, y acá se mezcla muchísimo lo que es empresa y lo que es familia. ¿Sí? Es decir, manotean guita de la caja si tienen que pagar el colegio, si se van de vacaciones, y de pronto, si tienen que hacer una inversión, restringen los gastos y no se van de vacaciones para que la empresa crezca. Pero es una decisión de ellos. Luego empiezan a tallar los descendientes y no precisamente a trabajar, sino a opinar. A opinar en la mesa del domingo, a opinar en una conversación, en el auto, eh, a opinar o a guardar silencio profundo, que también es una forma de opinión. ¿Sí? Entonces, acá los descendientes opinan, pero la decisión final la tienen la familia fundadora, o sea, el padre y la madre. Punto. ¿Sí? Luego pasamos a una etapa de trabajo conjunto. ¿Eh? Y en la etapa de trabajo conjunto, eh, los votos del directorio valen lo mismo. Quiere decir que si yo tengo tres hijos y yo soy el accionista principal, pero estoy en el directorio con mis tres hijos y mis tres hijos me dicen, papá, no, la decisión es no, porque hay tres votos contra uno. Si yo dijera, entonces lo voy a hacer igual, no pasa nada, pero estamos todavía en esta etapa. ¿Sí? O sea, el problema es saber en qué etapa estoy. ¿Mm? Y la otra es el momento en que se produce el traspaso del bastón de mando, en donde ese padre con sus tres hijos, los tres hijos deciden, y el padre, tal vez, si quieren, ¿sí? Está sentado en la mesa, da su opinión, pero no vota como director, ¿sí? O ya directamente no está en el directorio. ¿Mm? Entonces, por eso digo que esto es como una carrera de postas, porque acá el primero suena el disparo y sale corriendo como se le da la gana y corre, 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 corre. Acá, en esta etapa, es el momento en que está llegando a la posta y el otro empieza a correr para lograr velocidad. ¿Ah? Empieza a correr antes de que llegue. Y el otro viene corriendo de atrás, le alcanza el testimonio y se lo pone en la mano, y se lo pone en la mano y es este instante, y si se le cae, no se le cayó a uno u a otro, se le cayeron a los dos, no tuvieron el timing suficiente para poder operar. Pero después llega un momento en que suelta el testimonio y el otro raja a toda velocidad porque está fresco, mientras que él viene cansado. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el traspaso de bastón de mando no se produce nunca, con lo cual, imagínense en la figura de la posta, que viene el tipo cansado y va caminando, mientras el otro dice, larga, larga, que quiero correr, espera un ratito, ya te lo voy a dar, así no se te cae. Y llegan a la otra posta y siguen agarrados al testimonio y seguro que van a perder. Además, es muy probable que en la próxima carrera los que están en las postas no estén porque los estoy convocando, pero como nunca largas el testimonio, la verdad que, ¿para qué voy a opinar si mis opiniones no son tenidas en cuenta? Y la otra cuestión tiene que ver con la estructura de poder. Acá es muy fácil, porque no tengo que pelearme con nadie, soy mayoría accionaria, por lo tanto decido lo que yo quiero, ¿sí? La otra es cuando es una sociedad de hermanos, en donde más o menos las proporciones son iguales o muy parecidas, y después el consorcio de primos, en donde depende de la cantidad de hijos que tenga cada socio, algunos tienen más poder, algunos tienen menos, y ahí habrá que lograr un acuerdo para ver cómo vamos a votar, ¿sí? Y la otra cuestión, pero ya vuelvo a lo anterior, y ya voy terminando, tiene que ver con el ciclo que tienen normalmente las organizaciones. ¿Eh? Tienen este ciclo que por acá arrancan, acá crecen, acá llegan a una madurez, y acá se empiezan a envejecer si uno no hace nada. ¿M? Esto, en las personas es claro que esto es así, eh, por más de que se tiñan el pelo y por más de que se hagan lifting y cosas por el estilo, envejecemos y envejecemos y envejecemos. Pero en el caso de las empresas, lo que se puede hacer es buscar distintos ciclos. Es decir, volver a lograr un segundo ciclo de crecimiento, otro ciclo de crecimiento que no tiene que ser precisamente con una generación distinta, puede ser dentro de la misma generación. Cada X años pensamos en si nos renovamos, y pegamos una segunda ola de crecimiento.
Entonces, acá, en esta etapa, es la etapa del emprendedor o el productor, ¿eh? Con mucho empeño, con mucho laburo, con mucho esfuerzo, ¿sí? Normalmente no muy claro si gana o no gana, dudoso, una especie de, hoy en día, de startup, ¿no? Ponemos plata ahí, generalmente alguien nos presta, tomamos un crédito que alguien nos puso con confianza, ¿m? Y empezamos a rodar. Luego, si esto funciona bien, estos emprendedores y productores empiezan a crear valor y empiezan a notar que tienen que formar una empresa, que tienen que organizarse mejor, que tienen que tener mejores números, y ahí me empiezo a transformar en empresario. Y para estos empresarios, la empresa es más importante que el patrimonio, o sea, toman riesgo para crecer. ¿Sí? Y todo lo que ganan lo reinvierten y siguen creciendo y es pujante y esa empresa, digamos, tiene un potencial de crecimiento fenomenal. Hasta que llega un momento en donde pueden decidir que van a mantener valor, ¿sí? Ya la empresa empieza a crecer poco, ¿sí? A mantenerse, no es que no genere resultados, puede generar mucho dinero, pero con rentabilidades relativamente bajas. Queremos cuidar más el patrimonio, ¿sí? Que la empresa, o sea, que la actitud empresaria. ¿Eh? Resguardemos el patrimonio, no vayamos a perder esto, ¿eh? No vendamos tal cosa. Y acá nos empezamos a transformar en un administrador de bienes que me pidieron no corras mucho riesgo. El riesgo que uno corre es que de pronto acá yo puedo estar muy bien, ¿sí? Y esta empresa ser atractiva para él o los dueños, pero que tal vez no sea tan atractiva cuando se empiece a dividir por dos, por tres, por cuatro, por seis, ¿sí? Y no es que van a tener menos, pero la sensación es que ya no puedo hacer lo mismo que hacía papá. ¿Por qué? Porque vivíamos bárbaros, nos íbamos de vacaciones todos los años, vivíamos en una casa gigantesca, todos nos juntábamos todos los domingos y ahora a mí no me alcanza para cambiar el auto. Entonces, prefiero darle otro destino. Acá se produce una destrucción de valor por escala, ¿sí? Por escala. Entonces, hay que pensar en el riesgo de esto. Por cuidar esto, no estaré conduciendo a mi empresa a esto. ¿M? Entonces, vuelvo para atrás y quiero mandar acá una idea con respecto a esto. Acá no puede haber conflictos, no puede haber conflictos, ¿sí? O sea, papá nunca tuvo conflicto, y lógico, porque estaba solo. Ahora, acá esto es una escuela de acuerdos. Acá yo lo que tengo que lograr es que la próxima generación, si va a continuar junta, o si quiero que continúe junta, o si quieren continuar juntos, tiene que ir entrenándose para tomar decisiones, ¿eh? Para que nadie se enoje cuando de pronto lo mandan al banco. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque de pronto para este momento no sos el más capacitado para tomar decisiones. ¿Mm? Ustedes piensen, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo, Winston Churchill, un héroe en periodo de guerra. Lo echaron a patadas en periodo de paz, pero era la misma persona. Pero una cosa es tomar decisiones en un momento, otra cosa es tomar decisiones en otro momento. Y lo mismo para ser accionistas, ¿sí? Acá yo tengo que lograr acuerdos entre mis pares socios y esto se puede ir aprendiendo. O sea, yo tengo que tener mi jardín de infantes, mi primaria y mi secundaria para irme formando, ¿sí? Y de alguna manera, acá, en estas distintas etapas, uno actúa como, acá hay un tutor, un celador, alguien que balancea un poco las opiniones, y lo mismo por este lado. ¿Mm? Bien, simplemente para que se den una idea, esto es tomado, no recuerdo exactamente de cuándo, pero no, hace 3, 4 años a lo sumo, no me acuerdo si fue el censo CREA o la encuesta SEA, base de informaciones que nosotros pedimos. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de las empresas y esto el porcentaje de ocurrencia de los distintos niveles? Hay un 25% que no tiene ni idea si crece o si no crece, ni idea. Con lo cual, ¿está mal? No, es un negocio personal. Y el tipo no hace cuenta, no saca la cuenta, porque más o menos vive, le alcanza, se divierte, tiene un pasatiempo, le ocupa la cabeza. ¿M? La otra, tengo un 15%, uno de cada seis, que decrece, pierde plata. Y esto no es un año. Esto la pregunta fue, ¿cuánto fue el crecimiento promedio de los últimos 3 años? ¿M?
los últimos 3 años, uno de cada 6 este, perdió patrimonio. Después tenemos un 34% que crece menos del 2%. O sea, claramente está en un periodo de administración. Está cuidando, está cuidando, está cuidando. Y después tenemos un 25% que crece algunos poco y otros bastante más. O sea, hay gente que crece entre el 3 y el 5%, hay gente que crece del 5 al 10, hay gente que crece del 10 al 30. Obviamente habrá escalas distintas, habrá situaciones distintas, habrá edades distintas, ¿sí? Es lógico que por ahí una persona que tiene más edad tiene menos ganas de golpearse y entonces toma ciertas decisiones, pero tengo que balancear porque de pronto en una empresa comparto un nieto con un hijo y con un padre, ¿sí? O sea, tengo 3 generaciones, una que tiene 80, una que tiene 50 y una que tiene 20, y tengo la pujanza de uno de 20 con la madurez de uno de 80, pero bueno, ¿cómo hago para balancear todo eso y no desperdiciar recursos? Eh, ¿Y cómo funciona en la realidad esto? ¿Sí? Fíjense, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Censo 2019. ¿Las empresas cuentan con un plan de sucesión patrimonial? El 61% dijo que no. ¿Cuentan con un plan de sucesión en la conducción? O sea, alguien que los reemplace en el directorio. El 67% dijo que no. ¿Mm? ¿Realizan reuniones de gerentes? El 42% dice que no. ¿Realizan reuniones de directorio? Tampoco. ¿Realizan reuniones de accionistas? El 56% dice que no. Y estas son sociedades. ¿Y por qué no hacen reuniones de accionistas? Porque hay un accionista mayoritario que tiene el 80%, los hijos tienen 4 hijos el 5%, pero el padre viene con un acta de la asamblea de accionistas y dice, muchachos, firmen, esto es lo que decidimos en la reunión, mientras comen las empanadas, y es como cuando uno le piden sacar un crédito por, no sé, por un auto, y entonces 17 páginas con letra chiquitita que no se puede leer, firma acá y uno pone la firma y no lee lo que dice arriba. ¿Qué aprendió? Nada. Escuela de accionista, poquito. De los talleres pensando en la empresa, 536 empresas relevadas. ¿Están definidos claramente los intereses de los dueños? 48% no. ¿Cómo que no? Y porque por ahí el que está presente, el miembro CREA, sí tiene sus intereses definidos, pero mis hermanos, no sé, yo les pregunto y me dicen, ¿qué querés que te diga si yo de campo no sé? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿para qué tenés vos la empresa? ¿Vos por qué dejás la plata o por qué la sacarías? ¿Mm? ¿Los intereses de los dueños potenciales están definidos? 72% dice que no. ¿Sí? O sea, no le quiero preguntar a la próxima generación. Y desde mi experiencia, pero les estoy sumando ahí 1000 empresas en los últimos 15 años, es porque no quieren escuchar la respuesta que creen que van a escuchar. Entonces por eso no preguntan. O porque no quieren que les digan algo que cambie el rumbo que ellos quieren. ¿Mm? Los directorios evalúan el desempeño del gerente general, 77% no. Y tampoco la asamblea de accionistas evalúa el desempeño del directorio, que son títulos vitalicios prácticamente hasta que se muere el director. ¿Mm? Entonces, no es que el sistema no funciona. Esto es como la república, ¿no? O sea, los poderes separados. Lo ideal es que actúen separados y funcionen bien, porque uno ejecuta, el otro legisla, el otro audita todo y juzga los distintos hechos. Ahora, cuando funciona mal es el problema. El sistema es perfecto, si lo hacemos funcionar perfecto. ¿Mm? Y algunas reflexiones finales, algunas frases finales, algunos pensamientos finales. La primera, la comunicación es esencial. Hay que hablar de los temas, aunque sean espinosos. De a poco, plantearlo, no llegar a conclusiones, por ahí dejar de cantar las ideas, volver a tratar el tema dentro de un mes, 2 meses, dar tiempo a reflexionar, dar tiempo a preguntar, preguntarle a otros. Comunicación esencial. La mayoría de los problemas es, sí, nos falta conversar de estos temas, o de estos temas no hablamos. La segunda cosa tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? O sea, el postergar no va a ser lo que no hagamos nosotros. No, todavía no es el momento. ¿Y cuándo no va a ser el momento? ¿Sí? Eh,
es preferible empezar un poquito antes que empezar un poquito tarde. Una vuelta me preguntó un señor de 90 años, me dijo, tengo ganas de incorporar a mis hijos. Y ya es tarde, ¿qué querés que te diga? Ya tus hijos tienen 65, y ya están hechos, ya llegaste tarde a la decisión. ¿Mm? Y la otra cuestión tiene que ver con una cuestión, si quieren después googleenlo, este señor Humberto Maturana, es un biólogo y filósofo chileno, murió el año pasado, que él agarra y un poco en chiste, un poco en serio, dice, en la Declaración de los Derechos Humanos se olvidaron de incluir tres derechos humanos. Él plantea que el derecho a cambiar de opinión, ¿sí? Si, si tengo que tener flexibilidad a que de pronto yo modifique mi forma de pensar, que es lógico con el paso del tiempo, y que de pronto en algún momento yo diga, he cambiado de opinión con respecto a lo que había pensado, es decir, tengo que volver a lograr un acuerdo cada tanto, ¿sí? O por lo menos ir manifestándolo para no sorprender al resto. La otra que me parece más importante aún, el derecho a irse de un lugar, resumo lo que dice después, sin que nadie se enoje. Si yo no me siento cómodo, tengo todo el derecho del mundo de irme, pero no tengo que estar prisionero de esta situación. Hay una gran preocupación de los empresarios en que algún socio no se vaya, ¿sí? Yo les propongo que como idea tengan una propuesta tan atractiva que tengan cola de socios que quisieran entrar. Por lo tanto, si algún socio se quisiera ir, me puedo dar vuelta y elegir entre los que quieren entrar para que ponga el dinero para comprar su parte e irse. Además, acá se nos mezcla mucho el veraneo, el fin de semana, la casa. Yo saco el casco del negocio, ¿sí? Para mí eso es la quinta. Entonces, es muy distinto cuando uno le pregunta, ¿quién va a seguir adelante? No, Ricardito seguro que sí, no sabes lo que le gusta el campo. ¿Qué le gusta? Venir a pescar, andar a caballo, ir a la hacienda, a la manga, trabajar con la hacienda un rato, pero después se va o a laburar. Y con gente cercana que tengo, ¿sí? Con amigos, etcétera, etcétera, cuando se hacen cargo del operativo, dicen, antes me encantaba el campo, ahora esto no me gusta. Claro, el laburo no te gusta, ¿sí? Y la última dice el derecho a equivocarse, ¿sí? Podemos equivocarnos y siempre y cuando, digamos, seamos reflexivos y tomemos decisiones correctas, este, tenemos todo el derecho del mundo de equivocarnos. Digamos, los accionistas evalúan el directorio evalúa al gerente. ¿Quién evalúa a los accionistas? Porque un mal accionista te puede mandar a la quiebra, si es que existe tal evaluación. Y en realidad los otros accionistas. Es Ok. decir, si yo tuviera un accionista que está generando disturbio, ¿sí? Busco la manera de sacarlo o de comprar la parte. Me parece que, pero ¿por qué? Porque vos estás diciendo un mal accionista. O sea, si no es hábil, ¿sí? Para el rol, trataría de formarlo. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en esto? Agarramos y decimos, para que empiece a entender que venga a laburar a la parte administrativa. No, error, error. ¿Qué tiene que ver si eso no es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Ahora, si de pronto tiene que tomar un cursito de, por ejemplo, lectura de balances para no especialistas. Yo no tengo la más remota idea cómo se hace un análisis de sangre, pero más o menos vos lees, viste, el análisis y ves si cae adentro del rango. Y después hablás con el médico y le decís, che, acá este me está fuera del rango. Y el tipo lo mira y dice, ah, eso no es importante. Y vos decís, ¿y para qué lo incluyeron en el análisis? Pero no importa, ya empezás a entender cuando, digamos, cuando tenés un médico que te va siguiendo por algún problema, etcétera, etcétera, y dice, vos preocupate por esto y por esto. Listo. Y son tres indicadores, nada más. Bueno, lo mismo tendría que saber un accionista. Segundo, posiblemente tenga aversión al riesgo. ¿Sí? Y si tiene aversión al riesgo y la empresa puede tomar más riesgo sin entrar en crisis, por supuesto que de pronto le puedo hacer cursos para que entienda que el crédito es una herramienta como cualquier otra, ¿sí? No es una enfermedad el tomar un crédito. La otra cuestión que agrego muy cortita es
por ahí en vida del padre, ¿sí? Un hijo es el gerente general o es el que está en el directorio o lo que sea. Se muere el padre, tenemos que revalidar ese título. O sea, no es porque lo designó papá. Los nuevos socios tendrán que revalidarlo. Motivo por el cual digo por esto, porque incluso hemos tenido un caso que hemos vivido junto con Tommy. Este, eh, de pronto hay veces que el hijo que gerencia no le pasa información a otros hermanos porque la empresa es del padre. Pero hay que tener en cuenta que yo voy a ser el socio y el gerente de la empresa de mis hermanos, con lo cual tengo que tratarlos bien, no tomar mis propias decisiones y hacer lo que a mí, a mí y al viejo nos encantaba. Entonces ahora vos tenés que seguir aceptando lo que a mí me gusta.